Cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:4. Dios ha enviado su Hijo al mundo. Esta es una noticia antigua que ya lleva más de 2000 años. Sin embargo, aún sigue estando vigente. Todavía hoy es una gran noticia que Dios haya enviado a su Hijo al mundo. Porque en este mundo nos encontramos usted y este servidor. Lo que quiere decir que Dios envió a su Hijo para estar con nosotros, para habitar en medio nuestro. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él. Y que por el poder del Espíritu Santo, todos los que escuchamos este mensaje, podamos alegrarnos con este gran anuncio. Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios habitando con nosotros, Dios en Cristo, la esperanza de gloria. Vivimos en una época alucinante, pero nadie es feliz, nadie. Para comprobar que esta frase es cierta, mostraré solo dos ejemplos. El primer ejemplo es de una persona que está en un aeropuerto quejándose acaloradamente porque su vuelo se retrasó 20 minutos. Este pasajero no solo carece de paciencia, sino que tampoco tiene la más mínima idea del esfuerzo que lleva colocarlo a él en un asiento de un avión en vuelo a 10.000 metros de altura. El segundo ejemplo es de dos jóvenes amigos que están chateando a través de la computadora y se disgustan porque los mensajes instantáneos no son tan instantáneos como ellos quisieran, sino que cada mensaje que se envían le llega al otro con algunos segundos de retraso. Estos dos jóvenes no tienen la más mínima idea o evidentemente no les importa que sus mensajes van desde su computadora a un servidor y del servidor sale al espacio a mucho más de 10 metros de altura, donde un satélite los recibe, los procesa, los manda nuevamente a la Tierra y los hace llegar otra vez a sus computadoras. Vivimos en un tiempo fascinante, especialmente en lo que se refiere al mundo de las comunicaciones, pero no lo estamos disfrutando. El nacimiento de Cristo sucedió en una época de anhelo y esperanza. La gente deseaba al Mesías y el cumplimiento profético se realizaría. En realidad, fue la época más fascinante y linda de ese año, cuando fue visto en el pesebre en Belén. Pero esto no quiere decir que todo el mundo hoy se alegre, que sea feliz o disfrute el nacimiento del Salvador. Antes han convertido su nacimiento en una celebración llena de jolgorio y bien mundano, de vicios, placeres carnales, etcétera, etcétera, etcétera. No valoran en realidad lo que sucedió en esos tiempos. Lucas 10:24 dice: porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron,
y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Se ha notado que durante las celebraciones y jolgorios humanos, mundanos y en las fiestas religiosas, tenemos sentimientos encontrados debido a las fatalidades que nos sorprenden, a las angustias que nos embargan, a las necesidades insatisfechas y a nuestra propia incapacidad de tener las cosas bajo control. Tal vez usted, estimado oyente, está entre aquellos que tienen sentimientos encontrados a causa de las dificultades en su vida. Quizás usted esté extrañando la presencia de alguien muy importante que por alguna razón no puede estar con usted en alguna ocasión especial. La época de fin y comienzo de año es cuando los hospitales psiquiátricos están más llenos, más ocupados que nunca. Pareciera que el diablo aprovecha especialmente esta época en que el mundo disfruta del supuesto espíritu de la Navidad, una fecha inventada por el romanismo del nacimiento de Cristo y de la expectativa de un año nuevo, para encargarse de sembrar e inspirar tristeza y desaliento en algunas personas. Muchos seres humanos manifiestan impacientes. No puedo esperar a que se terminen las fiestas religiosas. Es mi deseo y oración que, para usted, estimado oyente, la época más hermosa del año sea el tiempo de renovación por el Espíritu Santo. Un segundo, perdón. Es mi deseo y oración que, de ahora en adelante, cada vez que piense en el nacimiento sobrenatural de Cristo, o cada vez que se acerque la época de celebrar su muerte, sepultura y resurrección, a usted se le llene el alma de gozo. ¿Por qué digo esto? Porque en medio de todas las cosas que nos suceden y que nos irán sucediendo, en medio de todos los sufrimientos, los recuerdos dolorosos, las realidades que lastiman y los pensamientos que queremos evitar, en medio de toda guerra y miseria humana, cuando se cumplió el plazo, el tiempo, el Señor Jesús vino para estar con nosotros, en medio nuestro, y cuando ascendió, regresó en su espíritu para estar en nosotros, para morar en nosotros. Algunos religiosos se preguntan, sin sentido ni significado, ¿qué sintió el Padre Celestial cuando nació y envió a su Hijo unigénito? Muchos de ustedes que están escuchando tienen hijos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de lo emocionante que fue cuando les nació su primer hijo? ¿Se acuerdan de los sentimientos intensos que tuvieron? ¿Se acuerdan de las expectativas e ilusiones que tuvieron con respecto a ese bebé recién nacido? Me imagino que nadie, en su sano juicio, puede tener expectativas malas o feas para con sus hijos. Ninguno de nosotros criamos a nuestros hijos para que se conviertan en criminales, ni para enviarlos a los peligros y monstruosidades de la guerra. Todo lo contrario, siempre queremos lo mejor para ellos. En este sentido tenemos desventaja con el propósito de Dios el Padre cuando nacieron nuestros hijos,
No teníamos ni idea de cómo sería el futuro de ellos. Mientras que en Cristo Jesús, Dios determinó reunir todas las cosas. Entiéndame bien. Dios determinó reunir todas las cosas. Le dio un nombre más excelente en este siglo y en el venidero. Le hizo Señor y ungido. Qué diferentes son nuestros pensamientos, nuestras expectativas y nuestra experiencia a la de Dios, nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial sabía perfectamente para qué estaba enviando a su Hijo al mundo. Él tenía muy en claro para qué estaba naciendo el Señor Jesús. El Padre de la Gloria envió al Señor Jesús a nacer en un mundo de pecado, corrupción y guerra. El Padre Celestial envió al Señor Jesús para que naciera y viviera en un mundo donde las relaciones se rompen constantemente, donde la desesperación apabulla al ser humano y donde la confianza prácticamente ya no existe. En lo íntimo de su corazón, nuestro Dios no podía separar el nacimiento del Señor Jesús de su ministerio, de su sufrimiento, de su crucifixión, de su muerte y de su resurrección. Nuestro Padre Celestial sabía que no debía escatimar enviar a su Hijo al dolor, al sufrimiento y a la muerte. Es fácil imaginar cuántos sentimientos claros y decisivos debe haber habido en nuestro Padre de la Gloria cuando Cristo nació. Veamos, Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Necesitamos hacer una pausa y reflexionar en esto para poder entender mejor cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Es posible que nuestro Padre Celestial haya tenido sentimientos expresados en inmensa bondad y misericordia cuando el Señor Jesús nació en medio de un mundo hostil, un mundo torcido y corrupto, tan diferente del cielo donde mora la justicia. Sin embargo, la Biblia es sumamente clara cuando afirma que el Padre en los cielos no tuvo sentimientos encontrados con respecto a nuestra salvación. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Él nos amó primero. Nuestro Padre Celestial no tuvo sentimientos encontrados, no tuvo dudas, ni se sintió indeciso cuando envió al Señor Jesús a este mundo por cada uno de nosotros. Con amor eterno nos amó. No titubeó ni un instante. No tuvo sentimientos encontrados cuando se trató de amarnos y de aceptarnos, así como somos en Cristo, quien es la medida de la plenitud. El apóstol Pablo lo afirma categóricamente en su carta a los Gálatas. Cuando se cumplió el plazo, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Gálatas 4:5. Miremos con un poco más de detenimiento
las afirmaciones de estos versículos bíblicos. Cuando se cumplió el plazo, cuando se cumplió el tiempo. Un estudioso de la Biblia hace un comentario muy significativo de esta afirmación. Dice, la frase cuando se cumplió el plazo nos muestra un ejemplo de un gran recipiente de vidrio siendo llenado sin prisa ni pausa, con el paso del tiempo, con arena, para medir el tiempo. Este es un detalle muy importante, porque muestra que cuando se trata de nuestra salvación, Dios no obra al azar. Dios no obra en forma desorganizada o despreocupada, ni reacciona a último momento, como muchas veces lo hacemos nosotros. Al contrario, desde tiempos y edades eternas en Dios, Dios tenía un plan determinado en Cristo Jesús antes de los tiempos. Efesios 3, 1, 11. Él hizo promesas, en este caso la que se cita en la carta de Pablo a los Gálatas, promesas a Abraham y por extensión a todos nosotros. En ti serán benditas todas las gentes. Y también estableció un tiempo para cumplir dichas promesas. Aquí no hay titubeos. Dios no está siendo motivado ni dirigido por sentimientos encontrados cuando se trata de amarnos a usted y a mí y de aceptarnos así como somos en Cristo. Mostró su gloria en Cristo y nos concedió dicha gloria en su semejanza, cuando nos hizo partícipes de su naturaleza divina. Si hay una razón por la cual el nacimiento de Cristo representa un gran momento en la historia humana, esta es esa razón. Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Aquí hay algo único y muy particular. Aunque a primera vista no pareciera que estuviéramos ante algo extraordinario o espectacular, miles de niños nacen cada día y todos ellos vienen al mundo a través de una mujer. Tanto usted como yo hemos nacido de una mujer y todos hemos nacido también bajo la ley de nuestro país. En otras palabras, nacimos en un espacio específico, dentro de una familia específica, en una cultura específica y también dentro del marco de la ley nacional. Pero también hemos nacido, según el apóstol Pablo, bajo la ley de Dios. Y es justamente porque nacemos bajo la ley de Dios que usted y yo encontramos nuestros propios problemas y nuestros sentimientos encontrados. Porque aunque no fuimos educados para cumplir la ley, reconocemos que no podemos cumplirla. Pero Cristo Jesús la cumplió y es el fin o cumplimiento de la ley. Nadie puede ni pudo cumplir la ley de Dios. Porque aunque sabemos que la ley es buena y que es para nuestro beneficio, nos damos cuenta que no podemos cumplirla de la forma en que Dios nos ordena que lo hagamos. Y, como si esto fuera poco, el no cumplir con lo que Dios exige tiene un precio muy alto: la condenación eterna. Estimado oyente, ¿tiene usted sentimientos encontrados con respecto a la ley de Dios escrita, a su palabra, a sus mandamientos?
Nos podemos unir al mismo apóstol San Pablo cuando confiesa en su carta a los romanos: estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, sigue diciendo Pablo, descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Romanos 7, 14, 24. Cuántos sentimientos encontrados en la mente del apóstol Pablo. Quiere agradar a Dios, pero no puede. Si hubo algo espectacular en el nacimiento de Cristo, fue el hecho que el Señor Jesús nació bajo la ley, nació de una mujer, nació en una cultura oriental, pero nació sin pecado. Nació sin sentimientos encontrados acerca de la ley de Dios, acerca de su ministerio aquí en la tierra, acerca de su sacrificio por nosotros. Pablo continúa diciendo: el Señor Jesús nació para rescatar a los que estaban bajo la ley. O para decirlo más claramente, el Señor Jesús nació para rescatar a los que estábamos condenados por la ley. Esto quiere decir que el Señor Jesús nació para quitarnos el pecado, a usted y a mí, para quitarnos la culpa, para quitarnos los miedos y temores, para darnos un lugar en el cielo, para curar nuestros quebrantados, para curar nuestros quebrantos, para calmar nuestras ansiedades, para sanar nuestras emociones y para hacernos hijos de Dios. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Lo adoptó a usted, me adoptó a mí, cuando vino y cumplió como siervo bajo la ley. Pablo termina este gran anuncio con las palabras: el Señor Jesús nació a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Esta es la mejor parte del anuncio que Dios envió a su Hijo. Aquí es donde dice el salmista que Dios se encuentra con usted y conmigo. Salmo 85, 10. La misericordia y la verdad se han encontrado. La justicia y la paz se han besado. El Señor Jesús nace y por su sacrificio y resurrección, usted y yo somos adoptados como hijos de Dios por su Espíritu. Esto no es poca cosa. Esto es algo incomparable. Somos herederos de las grandes riquezas de Dios en Cristo Jesús. Ahora somos hijos de Dios.
hijos de un Dios único que se toma muy en serio nuestra vida. El único Dios que hace maravillas. Él no tiene sentimientos encontrados acerca de nosotros. Ni siquiera a pesar de nuestro mal comportamiento, ni a pesar de nuestros malos pensamientos. Cuando reconocemos la vida pecaminosa que llevamos, Dios está dispuesto a perdonarnos. Preguntémonos, ¿por qué lo hace? Sencillamente porque nos perdonó en Cristo Jesús y quiere tener una buena relación con sus hijos. El pecado separa de Dios. El perdón por su sangre y en su nombre nos limpia y nos purifica por su Espíritu. Este es el mejor regalo del anuncio de su venida, que somos adoptados por nuestro Padre Celestial, el Creador del universo, para ser parte de la familia de Dios. Tenemos un Padre amoroso, un Salvador y Señor, Jesucristo. No puedo saber qué clase de padre terrenal usted tiene o tuvo. Tampoco puedo saber si usted tiene un hermano mayor con quien puede contar en las buenas y en las malas. No sé qué tipo de familia tiene usted, no lo sé, ni cuáles han sido los desafíos por los que usted y los miembros de su familia han pasado. Pero me arriesgo a decir que a veces su vida no ha sido fácil. Y digo esto porque yo también crecí en una familia con hermanos, tíos, sobrinos, primos. Y ahora tengo mi propia familia con hijos. Y cada uno de los miembros de mi familia tiene su propio mundo, con sus alegrías, sus desafíos y sus dificultades. A veces hemos pasado por circunstancias sumamente difíciles, pero siempre hemos contado con la ayuda, con la guía, con la compañía y con la comprensión de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Siempre hemos tenido su apoyo en nuestras debilidades. Hemos recibido su perdón por nuestra negligencia y altanería o arrogancia, y su dirección en nuestros momentos de desorientación. Y una cosa más, todo esto lo hemos recibido de su gracia, aunque mi familia no sea perfecta. La familia cristiana, espiritual, la cual componemos en la iglesia como miembros unos de otros, tampoco es perfecta. Veamos por qué. Filipenses 1:6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es cierto que cada creyente tiene su propio mundo, con sus alegrías y sus dificultades, sus logros y sus frustraciones. Pero también es cierto que ningún creyente está solo, pues cada creyente tiene en Cristo a nuestro Dios y Padre amoroso, que se preocupa por todos y cada uno de los miembros de su familia. Ese mismo Dios que envió a su Hijo, Jesucristo, para morir en nuestro lugar, obrará en nosotros mediante el poder del Espíritu Santo para que nuestros sentimientos encontrados con respecto a Él cambien y lo conozcamos por su obra y mensaje. Muchas veces no entendemos lo que sucede en este mundo y nos preguntamos por qué hay tantas injusticias, por qué hay tanto sufrimiento, por qué hay tantas tristezas. Nos preguntamos por qué, si Dios es tan poderoso y tan lleno de amor, permite que suframos tanto. ¿Por qué no soluciona las cosas de manera inmediata? ¿Por qué no borra de un plumazo todo lo que está tan mal? Lo cierto es que Él no lo hace porque si lo hiciera,
también tendría que borrarnos a nosotros de la faz de la tierra. Romanos 3, 10, 18 dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En vez de acabarnos, el Dios de los cielos prefirió enviar a su Hijo para que, por medio de él, santificara nuestras vidas en la tierra, sirviéramos en su obra y prepararnos un lugar para siempre con Cristo en lugares celestiales. Escuchemos las palabras con las que el mismo Señor Jesús consoló a sus discípulos. El Señor Jesús les dijo: no se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. En el lugar de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y lo preparo, vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Juan 14, 1, 3. Estimado oyente, en la eternidad la familia de Dios será perfecta. Ya no habrá más sentimientos encontrados, pues viviremos una época vislumbrante que disfrutaremos por toda la eternidad. Será una vida que no se acabará nunca, porque el Cordero de Dios habrá cambiado nuestra tristeza temporal en alegría eterna. Estimado oyente, es nuestro mayor deseo y oración que el Señor Jesús cambie su tristeza en alegría y que disipe con su amor los sentimientos encontrados que a veces trae consigo este mundo. Si de alguna manera podemos ayudarle a ser parte de esta gran familia de Dios en la tierra y en el cielo, comuníquese con nosotros en nuestro WhatsApp 300-3911-858. En todo tiempo y en todo pueblo es grato a Dios quien le teme y practica su justicia. Hechos 10:35. Sin embargo, fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Por esto eligió al pueblo de Israel como pueblo suyo, pactó con él una alianza y le instruyó gradualmente, revelándose a sí mismo y los designios de su voluntad a través de la historia de este pueblo y santificándolo para sí. Pero todo esto sucedió como preparación y figura de la alianza nueva y perfecta que había de pactarse en Cristo y de la revelación completa que había de hacerse por el mismo Verbo de Dios hecho carne. He aquí que llegará el tiempo, dice el Señor, y haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones, y seré Dios para ellos, y ellos serán mi pueblo. Todos, desde el pequeño hasta el mayor, me conocerán, dice el Señor. Jeremías 31, 31, 34. Ese pacto nuevo, a saber,
el Nuevo Testamento en su sangre, 1 Corintios 11:25, lo estableció Cristo, convocando un pueblo de judíos y gentiles que se unificara no según la carne, sino en el Espíritu, y constituyera el nuevo pueblo de Dios, el pueblo que diera a conocer su nombre. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y sabemos que su nombre lo llevamos cuando nos bautizamos en el único nombre que hay para salvación: Jesús de Nazaret. Pues, quienes creemos en Cristo somos renacidos, no de una semilla corruptible, sino de una incorruptible, mediante la palabra del Dios vivo. 1 Pedro 1:23. No de la carne, sino del agua y del Espíritu Santo. Juan 3:5-6. Pasando finalmente a constituir un linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo de adquisición, que en un tiempo no era pueblo y ahora es pueblo de Dios. 1 Pedro 2:9-10. Este pueblo santificado tiene por cabeza a nuestro Mesías, el Señor Jesucristo, que fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación. Romanos 4:25. Y teniendo ahora un nombre que está sobre todo nombre, y reina gloriosamente con poder y gloria. La condición de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Tiene por ley el nuevo mandato de amar como el mismo Cristo nos amó a nosotros. Juan 13:34. Este pueblo comprado con su preciosísima sangre, por consiguiente, aunque no incluya a todos los hombres actualmente, sino solo mayormente a los que creen, y con frecuencia parezca una grey pequeña, es, sin embargo, para todo el género humano un cuerpo segurísimo en donde se puede encontrar la unidad del Espíritu, la esperanza y la salvación. Cristo Jesús, Señor nuestro, que instituyó la iglesia para hacer comunión de vida, de caridad y de verdad, se sirve también de él como instrumento de la redención universal y lo envía a todo el universo como luz del mundo y salvado de la tierra. Mateo 5:13-16, Mateo 28:19. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Mi eterno y soberano Dios, gracias te doy por darme permiso de compartir tu palabra. Permite, Señor, ahora que tu palabra llegue a los corazones necesitados, comenzando por este servidor. Es la mejor parte, la más importante, la que tú haces. Gracias, mi eterno y salvador Jesús de Nazaret.